Buenos días, buenas tardes. Soy la arquitecta Chiarello. En la clase de hoy vamos a continuar con esta introducción al mundo cultural del siglo XIX en la Argentina, particularmente entre 1850 y 1914. Habíamos visto en clases anteriores cómo el periodo que va entre la creación del Virreinato de La Plata y la mitad del siglo XIX está caracterizado por todo lo que es el pensamiento de la Ilustración que va a ser introducido en el territorio americano por el gobierno de los Borbones y que va a simbolizar a la independencia luego de la Revolución de Mayo y particularmente va a afectar a lo que hace la ciudad y la arquitectura a partir de lo que se conoce como las reformas rivadavianas. Vamos a ver ahora un nuevo cambio en este transcurso de este largo siglo XIX que incluye hasta, decimos, 1914, porque básicamente las condiciones culturales que se van generando, que se van gestando a lo largo del siglo, se van a mantener sin mayores fisuras, a pesar de que algunas hubo, hasta 1914. Este primer periodo, entre 1850 y 1880, lo vamos a caracterizar como preliberal. El mundo va cambiando y va destinándose hacia lo que se conoce como la cosmovisión liberal, tanto en la economía como en otros aspectos de la cultura, de la vida, de la sociedad. Y en este periodo, entre el 50 y el 80, lo vamos a ver cómo se va conduciendo hacia ese mundo liberal que va a caracterizar a las décadas siguientes. Es decir, entonces, que vamos a adentrarnos en este primer momento en este periodo preliberal. Decimos a la ciudad preliberal, le hablamos como de la gran aldea, que hace mención a un libro que caracteriza, que se llama así, La Gran Aldea, y que caracteriza a la ciudad de Buenos Aires de este periodo. Esa gran aldea es un ensayo del nuevo proyecto para país que se tuvo en el momento a partir de que luego de la independencia se empieza a prefigurar cuál va a ser el modelo para constituir este nuevo país, esta nueva Argentina. Y ese periodo se conoce como el periodo de la Organización Nacional, liderado por la llamada Generación del 37, Juan Bautista Alberdi, Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento. Va a iniciarse con justamente la obra de Juan Bautista Alberdi, la Constitución Nacional de 1853, que organiza la nación en un país republicano, democrático y federal. Ese periodo de organización nacional que va a llevar las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda significaron en lo que hace a toda la cultura de este país en formación, significó un cambio profundo en la estructuración social y económica del país. El nuevo modelo del país que da en cierto modo una continuidad con ese modelo de la Ilustración es el de la europeización. Sarmiento, en su libro El Facundo, va a hablar de civilización y barbarie. Barbarie era todo lo criollo, todo lo vinculado con el pasado colonial español, que es lo que ya hemos visto en la clase anterior, se quiere borrar luego de la independencia, y la civilización es todo lo que es el mundo europeo, el mundo al que se ve como el mundo más desarrollado en el momento. Sarmiento habla de que hay que educar al soberano. Recuerden ustedes que la soberanía reside en el pueblo a partir de la Revolución Francesa y todas las revoluciones libertarias, y va a pensar Sarmiento que esa educación al soberano implica incentivar la inmigración con europeos del norte, que son los países más desarrollados europeos en ese momento, y va a fomentar además la creación, esto es muy conocido, ¿no es cierto?, de escuelas, bibliotecas públicas,
academias de ciencias, facultades. Pero también durante la presidencia de Nicolás Avellaneda se va a producir un hecho muy significativo. Esa idea de que hay que poblar este territorio, esta Argentina en formación, con colonos, con una población nueva y que venga preferentemente de los países noreuropeos, se va a plasmar en la Ley de Colonización o Ley Avellaneda de 1776, que inicia lo que se conoce como la gran inmigración, la inmigración sistemática. Entre los links que hemos dejado en el aula virtual van a encontrar un muy lindo documental del canal Encuentro que cuenta esta historia de la gran inmigración. Recuerden ustedes también que Juan Bautista Alberdi decía gobernar es poblar, porque gran parte de este territorio estaba despoblado. Por supuesto que la inmigración ya vimos que tímidamente se había iniciado en la época de Rivadavia, que trae esos primeros técnicos, ¿cierto? Y ya en 1862 el gobierno de la Confederación, piensen ustedes que todavía la Argentina está en esos cambios internos hasta que se constituye tal y cual la conocemos hoy, también ya había traído colonos. Es así que el país va acrecentando su población desde 76.000 habitantes en el periodo 60-70 a 85.000 entre el 70 y el 80. La conformación de este grupo poblacional cada vez tiene mayor incidencia el inmigrante frente al habitante originario, al viejo criollo, al que ya vivía en el territorio. Esa inmigración que, como les digo, pueden ver este excelente documental del canal Encuentro, es breve, pero es muy ilustrativo, fue muy diferente si se piensa que venían de Europa huyendo, en muchos casos, de una muy mala situación social, socioeconómica, lo que se conoce como el gran grupo de los inmigrantes, el grupo mayoritario de inmigrantes que venían en las partes más bajas del barco, en las zonas, digamos, destinadas a los grupos populares, que venían con esa famosa idea de mejorar su calidad de vida, la famosa frase de hacerse la América. Pero también venían los viajeros o pasajeros que venían en las primeras clases de los barcos, que venían con un capital y venían como aventura a establecerse, a generar alguna actividad, en general comercial, en este nuevo mundo que, bueno, era una aventura incluso para algunos europeos que no huían de Europa por alguna adversidad. En cuanto a lo que hace a la economía, en las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda se va a aplicar una política económica liberal que está basada en las actividades agropecuarias que ofrecía la Pampa Argentina. La Argentina se integraba al sistema capitalista, a lo que se llama la División Internacional del Trabajo, de la mano de Inglaterra. Pensemos, Inglaterra va a liderar la economía del mundo durante todo este periodo, desde su famosa revolución industrial de mediados del siglo XVIII en adelante. Y la Argentina se va a asociar con Inglaterra para producir su desarrollo económico. Se van a hacer inversiones en infraestructura y producción, se van a desarrollar los medios de transporte, básicamente el medio de transporte emblemático de la revolución industrial y del siglo XIX es el ferrocarril, que no existía antes, obviamente. Y la Argentina va a necesitar atraer mano de obra por medio de la inmigración, pero va a necesitar además generar las últimas campañas de frontera contra los indios, para poder ampliar las tierras disponibles, sobre todo en las cercanías de lo que es la pampa húmeda. Hablábamos del desarrollo de los medios de transporte. Si hay algo emblemático del siglo XIX es el ferrocarril, es la posibilidad del desarrollo de ciertas industrias a partir de la llegada del ferrocarril. Piensen ustedes que aparece esa foto a la izquierda de la primera locomotora que hacía un pequeño recorrido en la ciudad de Buenos Aires, que es la porteña, que se inauguró en 1857.
A medida, y vemos en el mapa de la Argentina que está hacia la derecha, cómo empiezan a extenderse desde 1870, 700 kilómetros de vías, hacia 1890, 20 años después, 9.400 kilómetros de vías. La gran parte de este desarrollo se va a hacer de la mano de Inglaterra, hay otros países también europeos que intervienen en ello, también algunos capitales locales, y fíjense ustedes cómo toda la red ferroviaria converge hacia Buenos Aires. Buenos Aires, que es la ciudad puerto de la cual salen todas las materias primas que produce el país y a las cuales van a entrar los productos manufacturados, industrializados que nos llegan desde Europa. Esos ferrocarriles van a ser claves, digamos, a partir de la red inicial del ferrocarril central argentino, empiezan a generarse otras vías que, así como el ferrocarril andino va a vincular la zona de Cuyo con Buenos Aires, con el puerto, para desarrollar la industria del vino, en lo que hace al noroeste argentino y particularmente a Tucumán, el ferrocarril central norte de capital estatal llega en 1876 a Tucumán y va a unir el norte con el puerto y va a permitir el desarrollo del cultivo y de la industria del azúcar, no solo por la salida de la producción azucarera, sino por el ingreso de las maquinarias. Y los ingenios azucareros aparecen por primera vez como un ingenio mecanizado con una mayor capacidad de producción. Todo esto va a significar un crecimiento poblacional exponencial a lo largo de estas décadas. Pensemos que Buenos Aires tenía 62.000 habitantes en 1836, en 1852 85.000 habitantes y la mancha urbana de Buenos Aires, lo vimos en la clase anterior, se empieza a expandir y así va a ir sucesivamente hasta tener 286.000 habitantes en 1880. Esos habitantes obviamente empiezan a saturar la planta urbana fundacional, a crecer, a expandirse la urbanización, que se va a posibilitar en un principio por el medio de transporte que había, que es el tranvía a caballo. Primero la carreta, obviamente, la diligencia, pero luego el tranvía, que es la imagen que vemos a la derecha arriba, es un tranvía, es decir, un transporte colectivo traccionado por caballos, pero luego lo va a hacer el ferrocarril. Esa posibilidad de empezar que la ciudad empiece a tener barrios más alejados del centro de la ciudad, lo va a dar el ferrocarril. Vemos en este plano de la red de tranvías de Buenos Aires que empiezan a aparecer esos núcleos alejados de la planta urbana fundacional, básicamente producto por ahora de las estaciones de ferrocarril y del tranvía traccionado a caballo. Esa ciudad que crece va a tener también una contracara negativa, que son los problemas sanitarios y el desarrollo de grandes epidemias. Ahora nos resulta más entendible lo que es una epidemia a partir de lo que fue la epidemia del coronavirus, pero en ese entonces las epidemias eran de cólera, la epidemia de fiebre amarilla que ocasionó 30.000 muertes en Buenos Aires, el 20% de la población. Vemos una escena pintada por Blanes a la izquierda de las autoridades inspeccionando una casa donde ha muerto una mujer. La urgencia de la fiebre amarilla fue tremenda porque piensen ustedes, no había mecanismos todavía médicos para controlar más que el aislamiento. Acá vemos una escena de un barrio pobre, después vamos a entender un poco más de qué se trata esto, en la ciudad de Buenos Aires y las condiciones de insalubridad en las que vivían gran parte de la población. Es por eso que va a aparecer una preocupación por la ciudad de lo que se conoció como el higienismo que eran técnicos, podían ser muchos, eran médicos o abogados preocupados por las condiciones de salubridad de la ciudad. Antes esto no existía, lo vimos en la ciudad colonial, si bien ya en la época de las reformas borbónicas
se habían tomado algunas medidas como algunas provisiones de agua potable, la recolección de residuos, etc. Una de las cosas más importantes es entender que se crean las municipalidades. En 1852 en Buenos Aires, en 1868 la de Tucumán. Y esas municipalidades se van a encargar de los sistemas de aprovisionamiento de agua, de los sistemas cloacales, y se empiezan a hacer las instalaciones definitivas de cloaca y aguas, se prosigue con los adoquinados, desagües, y se va a ingresar un concepto que es el concepto que en el momento se entendía como lo necesario, de hecho lo sigue siendo, para poder sanear el aire, que es la incorporación del arbolado. Ustedes conocen del colegio el fenómeno de la fotosíntesis, como los vegetales convierten el dióxido de carbono en oxígeno a través del proceso de la fotosíntesis. La necesaria incorporación de arbolado, lo vamos a ver, va a ser característica en la ciudad a partir de ahora. Se hacen reglamentos industriales para alejar las industrias malsanas, como los mataderos, por ejemplo, que estaban en el centro mismo de la ciudad, los grandes mercados, y se van a hacer reglamentos edilicios, donde se va a reglamentar, en algunos casos, las alturas de la edificación para poder suministrar a la ciudad el asolamiento necesario para la salud de la población. Piensen ustedes que la mayor parte de nuestras ciudades todavía son ciudades que tienen la planta urbana fundacional de la colonia española, que son calles muy angostas que no preveían que iban a tener edificios más altos, a lo sumo hasta 2 pisos. Es decir, ahora a medida que la posibilidad, como lo hemos visto en clases anteriores, de contar con el hierro para crecer en la altura empieza a desarrollarse, hay que reglamentar esto para que esto no se haga en detrimento del asolamiento de las calles y de las casas y con el consiguiente problema de enfermedad para la población. La infraestructura que ya hemos visto que se empieza a desarrollar con las reformas rivadavianas se va a seguir extendiendo. La pavimentación, que es esto que estamos viendo en la foto a la derecha, arriba, que es el empedrado de las calles, ahí se ven las vías del tranvía, se va a extender a las calles más periféricas, se va a avanzar en cuanto se va a empezar a pavimentar con adoquines, que ya no es la piedra bola tal cual se saca del río, sino que se va a hacer a partir del canteado de la piedra, y también hacia finales de este periodo ya se ha descubierto en el mundo la iluminación eléctrica y se empiezan a hacer los primeros ensayos de iluminación eléctrica pública. Algo que es característico de la ciudad preliberal es la impronta que el ferrocarril empieza a tener en la traza urbana de las ciudades. Vemos acá esta primera estación en Buenos Aires, la Plaza del Parque, que se ve el edificio ahí con la entrada del tren, en lo que es hoy la Plaza Lavalle en Buenos Aires, y el trayecto, pequeño trayecto que hacía esa primera locomotora, la porteña, en la ciudad de Buenos Aires. Pequeño para hoy, enorme para ese entonces. Vemos en este otro plano de 1870 de Buenos Aires 3 trayectos, uno el que acabamos de ver, y otros 2 trayectos del ferrocarril dentro de la traza existente de la ciudad. La vía se pone en medio del amanzanamiento de la ciudad existente. En Tucumán, luego de la llegada del ferrocarril central argentino, en la foto de la derecha arriba, la estación que remata la calle San Martín en Tucumán, empiezan a generarse los núcleos de plaza y estación de tren que tiene 4, Tucumán, 4 grandes estaciones, que van a generar con su trazado de vías lo que llamamos el cinturón de hierro, porque las vías se ponen rodeando a la ciudad misma, que durante mucho tiempo hubo que buscar formas de, a medida que la ciudad se expandía y crecía por fuera de ese cinturón de hierro, formas de cruzar, digamos, las vías, ya sea por a bajo nivel, por sobrenivel,
como ven ustedes, por ejemplo, lo que es hoy en día el túnel que hay para cruzar hacia el oeste desde la ciudad en lo que eran las viejas vías del ferrocarril central norte. Acá en la imagen de Estación Plaza, esa postal antigua de Tucumán es la Plaza Alberdi con la estación del ferrocarril Mitre. Otro hecho significativo de la ciudad preliberal son las transformaciones en las plazas mayores de las ciudades. Vemos acá la Plaza de Mayo, con la imagen todavía de el viejo Teatro Colón, que es ese gran edificio que aparece al fondo, y la Recoba Vieja hecha por el Virrey Bertis todavía, pero la plaza empieza, ya lo vimos en la clase anterior, a dejar de ser ese lugar de mercado para ser un lugar de paseo. Y se van a incluir elementos conmemorativos, fuentes, caminerías en diagonal y la presencia del verde. No se olviden de ese verde que los higienistas entienden necesario para sanear el aire de la ciudad, empieza a estar en todo el espacio público. Vemos estas mismas transformaciones en otra vista posterior de Buenos Aires, frente en este caso a la catedral, donde se ven las diagonales, la incorporación del verde, el arbolado, banquitos, ¿sí? Y lo mismo le sucede a Tucumán. Ese dibujo de Palier de 1858 de Tucumán son las primeras escenas que se tienen registro con estos dibujitos, donde está la catedral, donde se ven este amojonamiento de la plaza, definiendo ya lo que es el espacio de la plaza, y vemos en el croquis de 1870 cómo se han marcado las diagonales ya, y un punto focal en el medio. Vemos ya el Tucumán de 1870 y los elementos conmemorativos, en este caso una columna, kioscos de música, las diagonales, esa doble hilera de naranjos que hasta el día de hoy se conserva y caracteriza a nuestra plaza, y cómo va cambiando la fisonomía de la Plaza Mayor. En este caso lo que ustedes ven en la imagen de arriba es lo que era el Cabildo de Tucumán, que hoy está reemplazado por la Casa de Gobierno. Y hacia la derecha se llega a ver en lo que es hoy el solar de la iglesia de San Francisco, y donde está la iglesia de San Francisco, lo que era la vieja iglesia de los jesuitas que estaba allí. Vemos los mismos rasgos en la ciudad de Córdoba. La presencia de las caminerías, las diagonales, los bancos, el arbolado, en este caso, una imagen de Córdoba con su catedral y el cabildo. Otro elemento distintivo en el periodo preliberal van a ser los primeros grandes parques urbanos públicos. Sarmiento crea el Parque 3 de Febrero en 1874 en lo que fueran la vieja Quinta de Rosas, hoy los Bosques de Palermo. Y también esa ciudad preliberal ya tiene una serie de funciones urbanas distintas, edificios de gobierno que derivan de la organización nacional que hemos visto de la Constitución entre republicana, representativa y federal, teatros, cafés, escuelas, diarios, bancos, van a ser nuevos programas de arquitectura que se deben desarrollar. Y en lo que hace a la arquitectura, vamos a ver cómo esa introducción de la arquitectura neoclásica se mantiene, que hemos visto, ¿cierto?, con las reformas borbónicas, luego como imagen de la Revolución de Mayo, se va a mantener y se va a producir lo que se llama el neoclásico tardío o italianizante. Con la llegada de ese primer grupo de inmigrantes, van a venir muchos italianos en los barcos. Piensen ustedes esa figura emblemática de Garibaldi que llega a América, que va a cambiar la matriz arquitectónica española de lo que fue el virreinato y la arquitectura española colonial, como la hemos visto, por otra arquitectura, precisamente por una arquitectura de raigambre italiana que va a ser muy predominante hasta prácticamente 1880, que viene de la mano justamente de este grupo de inmigrantes que van a traer todos sus saberes con ellos.
A partir de la ley Avellaneda, sobre todo, con el aluvión inmigratorio, llegaron gran cantidad de albañiles, constructores, artesanos, con habilidades y talentos únicos que hacían desde la obra gruesa hasta las terminaciones, la pintura, la herrería, todos los ornamentos. Se habla del tano constructor, ¿sí? Y pensemos, por ejemplo, que en la época los principales arquitectos y constructores del NOA, los hermanos Carabati, los hermanos Canepa, el franciscano Fray Luis Giorgi, a quien debemos nuestro San Francisco, el San Francisco de Salta, o Francisco Righetti, eran italianos. La arquitectura neoclásica tardía o italianizante también es denominada como neorrenacimiento, porque se va a inspirar en la arquitectura italiana del siglo XV, es decir, del periodo del Renacimiento, neomanierismo, porque se inspira en la arquitectura italiana del siglo XVI, que es el manierismo, o tratadista, porque van a utilizar estos constructores, incluso hasta los albañiles, estos libros, que son los tratados de arquitectura, donde yo les he puesto imágenes abajo, que eran libros sobre arquitectura, en este caso el Vignola, que se usaban en el siglo XV y XVI, donde se enseñaba, eran como manuales de cómo se hacía esa arquitectura y donde estaban todos los órdenes clásicos y todas las formas de ornamentar, los frisos, los capiteles y de cómo se hacían. Y en muchos casos esto servía para que el constructor, el artesano, copiaran estos elementos y pudieran hacer esta arquitectura. Por eso se habla del tano constructor, que venía con el tratado de arquitectura bajo el brazo y construía a partir de copiar lo que veía en estos libros. Esta arquitectura italianizante, este neoclasicismo tardío, ya no se inspira en Grecia y en Roma, se inspira en la arquitectura que en Italia se inspiró en Grecia y en Roma, pero en los siglos XV y en los siglos XVI. Pensemos en los grandes palacios urbanos italianos del siglo XV, el Quattrocento italiano, el momento más brillante del Renacimiento, con sus formas, los palacios urbanos, en estos casos dos palacios en Florencia, el Palazzo Strozzi y el Palazzo Medici, pero también de la arquitectura religiosa, en este caso algunas del siglo XV y otras del siglo XVI con el manierismo, pero son distintas formas de reelaborar elementos propios de la arquitectura clásica greco-romana. Esta arquitectura neoclásica tardía, italianizante, va a ser sumamente predominante en las ciudades entre 1850 y les diría que más o menos el 1920. Tucumán tuvo en un momento un paisaje urbano completamente italianizante, tanto para los edificios públicos como para la edificación privada. Era tal la necesidad de cambiar el viejo pasado colonial, había tantos recursos económicos que había un fervor por demoler lo colonial y hacer una arquitectura que estuviera acorde al progreso de la época, y la ciudad realmente cambia totalmente su paisaje urbano colonial por este paisaje urbano italianizante. Lamentablemente esta tendencia a no mantener lo histórico se va a continuar con mayor velocidad en las décadas siguientes y este paisaje se va a perder en la mayor parte de la ciudad de Tucumán. Así como la cultura cambia, cambia la organización política, cambia la economía, cambia la ciudad, cambia obviamente la sociedad, la vivienda va a recibir esas transformaciones. Básicamente en este periodo podemos hablar de la vivienda postcolonial o preliberal, en cuanto a que la vivienda mantiene el esquema de la casa-patios, pero va a introducir cambios. Por un lado, por transformaciones urbanas. La calle ya no es más ese sitio inhóspito de la colonia, ya se ha producido la iluminación con las farolas a gas, incipientes ensayos de la instalación eléctrica, pero eso recién a finales del periodo, el empredado, las veredas, la limpieza. Entonces la casa cambia la relación con el entorno. Se empieza a abrir hacia el exterior. ¿Se acuerdan que hablábamos de la casa introvertida colonial?
la casa inicia un proceso de extroversión. Eso en los prácticos en el que se desarrolle vivienda se va a desarrollar con profundidad cómo son esas formas de ir hacia una casa extrovertida, ¿sí? Otros cambios van a tener que ver con las influencias de los contactos culturales con otros países europeos que no son ya la madre patria España, que ya no lo es más, sino sobre todo con la cultura, en un principio anglosajona, y a medida que avanza el siglo, cada vez más el rumbo en lo social, la influencia en lo social y en lo cultural va a ser la cultura francesa. Piensen ustedes ya esos ingleses que ya contábamos vienen al territorio americano de manos del libre comercio, esos que se quedan luego de las invasiones inglesas, van a generar nuevos usos y costumbres que van a poner incluso en crisis, le diría, el modelo de la familia patriarcal. La familia ya no va a ser esa familia patriarcal cerrada, española, va a ser una familia que va a tender hacia lo que hacia finales del periodo vamos a conocer como la familia liberal, la familia burguesa, y hablamos de una familia en transición. Ya no es la familia patriarcal, todavía no es una familia totalmente liberal, pero sí es una familia que va adoptando nuevos usos y costumbres. Entonces eso va a hacer cambiar a la vivienda, tanto en su estructuración funcional y espacial, como en lo que hace, ¿no es cierto?, al uso de esos espacios. La vivienda empieza a dejar de lado la estructuración a patios. Hay una mayor sofisticación en las costumbres, hay una mayor especificidad en los locales. Esa casa colonial que con suerte tenía establecido la sala, el salón, pero no así el comedor. El comedor podía estar o no, se podía comer en distintos lugares, en este caso ya lo hemos visto. El comedor empieza a tener un local específico. Los patios ya no son esos lugares, grandes lugares, digamos, de reunión familiar, en el caso del segundo patio, lugar de labor, como era el primer patio, o el último de la servidumbre, sino que son lugares más pequeños, de circulación. Se los empieza a arquitecturizar, ya no es el patio de tierra, sino un patio embaldosado, con muebles, con macetas. Pero también se van a introducir cambios en la vivienda por cuestiones tecnológicas. Pensemos que las casas empiezan a desarrollarse más en dos plantas por uso del hierro en las estructuras y por la llegada de algunos elementos que significan el confort de la época, que es la introducción, por ejemplo, de las cañerías de hierro para llevar el agua. Entonces van a aparecer más elementos como algunos sistemas de manejo, de distribución del agua dentro de las casas, como por ejemplo la aparición más de los aljibes, que están muy puestos en el imaginario como que son muy del periodo colonial, pero en realidad son más de este periodo postcolonial, donde ya aparece la posibilidad de llevar a distintas habitaciones el agua por medio de las cañerías de hierro. Como les digo, en la clase donde se va viviendo se va a ver con mayor profundidad estos temas. También, obviamente, la vivienda va a recibir esos cambios en la estética edilicia. La inclusión del neoclasicismo tardío, del italianizante, va a revolucionar en cuanto a lo que hace ornamentación, en cuanto a lo que hace el uso del color. Vemos acá dos ejemplos: la Casa Padilla en Tucumán, en la Plaza de Independencia, y el Palacio San José en Entre Ríos, que era, en este caso, una obra emblemática por ser la vivienda del general Justo José de Urquiza, en ese momento presidente de la Confederación Argentina. Se producen dos tipos de vivienda en este periodo. Ya desde el periodo del libre comercio, en épocas del virreinato, empiezan a desarrollarse lo que se conocen como las viviendas negocio, que son simplemente un tipo de viviendas que van a usarse en las áreas más centrales de la ciudad. Estas son imágenes de la calle Florida en Buenos Aires hacia finales del siglo, donde se va a reservar la planta baja para el negocio y la vivienda de esos negociantes, de esos comerciantes, se va a desarrollar en la planta alta. Todo esto posibilitado
por el uso del hierro y la proliferación de casas en 2 pisos. Y otro tipo de este periodo va a ser la casa chorizo. La casa chorizo es la adaptación espontánea de la casa patios a lotes estrechos y profundos que se producen porque a medida que se va dando este crecimiento poblacional urbano, el suelo, los lotes urbanos se van a ir fraccionando. Ya no existen más los grandes solares de un cuarto de manzana, sino que ese solar se va a ir fragmentando y la casa patio se va a adaptar a este nuevo tipo de lote angosto y profundo por medio de la división de la casa patios en 2. Entonces quedan semipatios, pero la idea de zaguán y patios que van articulando locales se conserva. Esto se conoce como la casa chorizo. Ahora bien, hemos visto a lo largo del siglo la ciudad ilustrada, todos estos elementos de la ciudad preliberal. Vamos a ver ahora lo que conocemos como la ciudad liberal, es decir, la ciudad que va a ser característica desde 1880, con certeza y firmeza hasta 1914, pero en muchos casos, y sobre todo en las ciudades de provincia, se va a materializar prácticamente hasta la década de 1930. Este es el periodo en que se habla de la metrópolis, es decir, una ciudad cabecera importante dentro de un territorio que le es subsidiario. En este caso, una imagen de la avenida Mayo en Buenos Aires con el remate del Congreso de la Nación. En este momento hablamos del momento cumbre de ese país que imaginó la generación del 37 como un país europeizado y que va a llevar y desarrollar en su apogeo lo que se conoce como la generación del 80. El famoso modelo de la generación del 80, constituida por Roca, Juárez Celman, Pellegrini, Sáenz Peña, Uriburu, y que finaliza prácticamente con el último gobierno y el segundo gobierno de Julio Argentino Roca. Ese nuevo modelo del país, la europeización caracterizada por la influencia de la cultura inglesa y francesa, la cosmovisión basada en el positivismo, que es la cosmovisión de todo el mundo en ese momento, que cree a partir de lo que fue la Revolución Industrial Inglesa, de que ese progreso que la industria traía para el mundo era ilimitado. El mundo ve, y ya lo vamos a ver, un desarrollo tecnológico de una velocidad impresionante que no tenía antecedente en la historia mundial hasta ese momento. Se inicia el periodo con el gobierno de Roca, que por algo se llama de paz y administración, porque el país ya se ha pacificado y Roca se va a abocar a las grandes transformaciones en la dimensión política, social, económica y cultural. Se ha producido ya en las décadas anteriores la organización nacional, esto ya está consolidado, la Argentina está de lleno en ese mercado mundial como productora de materia prima, tanto carne como cereales, se le denomina la granja de Inglaterra. La sociedad se va transformando con la incorporación del inmigrante. Roca va a producir la unificación del país en muchos aspectos. Por un lado, de una sola moneda circulante, va a decretar la ley de educación común, pública y laica, la ley de territorios nacionales, donde se organiza el territorio prácticamente como hoy lo conocemos, la ley del matrimonio civil y el Código Penal. Es decir, se organiza ese país, se consolida esa organización con toda esta administración del Estado Nacional que hace el primer gobierno de Roca. Decimos que la Argentina se ha insertado en el mercado mundial y los factores que han promovido esa expansión van a ser tanto nacionales como internacionales. Es decir, desde el punto de vista internacional, la industrialización europea demandaba materias primas, tanto para hacer la industria como para alimentar a toda su población, que ya no se dedica a cultivar en el campo, sino que está empleada mayoritariamente en la industria. Porque también gran cantidad de población emigró a América y va a ser empleada como mano de obra,
y porque la industrialización empieza a producir lo que se llama el capitalismo industrial, es decir, un excedente de dinero, un excedente de capital que va a buscar nuevos territorios a donde, digamos, invertir. Se va a invertir capital en estos países americanos emergentes. Esa famosa búsqueda de capitales que la Argentina está hace años buscando que llegue el capital extranjero, bueno, en ese momento se había producido en la Argentina. Muchísimo capital extranjero llega para invertirse en la Argentina en las más diversas actividades económicas. Y por otro lado, la revolución tecnológica va a favorecer esa integración mundial. Pero también así, factores nacionales. Pensemos que la pampa húmeda tenía todas las condiciones para producir materias primas. La ley de inmigración trae pobladores europeos que en gran parte van a ser usadas de mano de obra, no tanto en el campo, pero sí en lo que hace a las obras en las ciudades, y el estímulo político fundamental de la generación del 80, esa economía de base agropecuaria y no industrial, va a hacer que la Argentina se convierta, y dentro de eso que se llama la División Internacional del Trabajo, en un gran productor de materia prima. Hablábamos de llegada masiva de capitales extranjeros, la mayor parte de ellos ingleses. El crecimiento de la producción ganadera, el desarrollo de la tecnología, la carne se empieza a exportar congelada en el barco frigorífico. Antes se exportaba lo que era el charqui, que es la carne secada, que era la única forma de conservación que se encontraba. Ahora la posibilidad que Inglaterra desarrolla del barco frigorífico va a permitir exportar carne congelada. Pues esto va a dar lugar al mejoramiento de las razas. Por otro lado, se van a expandir los cultivos, se van a incorporar nuevas tierras, muchas de las cuales están conectadas con el puerto por el tendido ferroviario, y se va a empezar a, les diría, diversificar el cultivo. Ya no es solo el trigo, sino maíz, lino, avena. Y va a llegar al país lo que se conoce como la segunda revolución industrial inglesa o revolución tecnológica, que va a ser realmente algo muy notorio para la época. Imagínense ustedes que en 1880 se descubre la electricidad, cerca de 1850 el petróleo como combustible, con ello el motor de combustión, aparecen los primeros automóviles, el teléfono, el barco y el barco frigorífico sobre todo. Esta revolución va a llegar a nosotros de la mano del capitalismo industrial, que está sí a partir, digamos, de la llegada de ciertas empresas que se van a dedicar a los distintos rubros, algunas a la electricidad, otras al combustible, otras a lo que es la industria automotriz, etc. Todo este cambio, toda esta enorme inmigración va a terminar cambiando la matriz social. Pensemos que hablamos de esa gran inmigración, ya hemos hablado de esos gran número de inmigrantes pobres que venían de Europa, pero también de los viajeros o pasajeros, y esto se va a acentuar y se va a acelerar en estas décadas del periodo liberal. A tal punto que van a modificar la estructura social del país. Se va a producir una estructuración social de clases. La definición de una organización social de clases está determinada porque existe la posibilidad de la movilidad social vertical. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el que nace en la pirámide social de clases, donde la base está dada por las clases populares, el proletariado, como se decía en esta época, un grupo medio y unas clases altas que son la menor parte de la pirámide, o la oligarquía, como se decía, término que ha quedado como una especie de término medio despectivo para referirse a las clases altas, tenían una movilidad entre sí. El proletario podía, por medio de la educación, por medio del trabajo, convertirse en clase media. Y la clase media, con el paso del tiempo y el desarrollo de actividades importantes, como ser pequeños ganaderos, comerciantes o profesionales
por más que fuesen inmigrantes, con el paso del tiempo, esas familias se convirtieron en la clase alta argentina. Obviamente, en un inicio, la clase alta eran las antiguas familias descendientes de los protagonistas de la independencia, que tenían las actividades comerciales más importantes, eran los grandes terratenientes, las actividades financieras y los grandes industriales. Pero si hay algo que caracterizó al país en esta etapa de la generación del 80 fue la movilidad social vertical. El inmigrante que llegaba pobre en los barcos en tercera clase terminó siendo la clase alta argentina en muchos casos y la clase media en la mayor parte de los casos. Después, ustedes han visto los avatares de este país, la clase media empezó a perder y a volverse en un proceso inverso, a volverse pobre. Pero en este momento, el pobre tiene todas las posibilidades de ascenso social, por medio del trabajo, por medio de la educación, por medio de las actividades económicas. Se va a convertir en una característica de la Argentina tener una extensa clase media muy formada, se decía en ese entonces muy ilustrada, muy educada. Pensemos en ese crecimiento poblacional que hace que la Argentina pase de 1.800.000 habitantes en ocasión del primer censo nacional, que es 1869, a 8 millones en el censo de 1914, de los cuales vemos en el gráfico de barras que hay, la mayor parte eran extranjeros. Era población europea llegada con poco tiempo. Y la menor parte eran argentinos viejos que ya estaban en el territorio previo a la gran inmigración. Eso va a generar cambios en la ciudad liberal. El tejido se va densificando. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no hay sitios baldíos dentro de las áreas céntricas de la ciudad, sino que esas áreas céntricas ya están muy pobladas, muy construidas, pero se van a desarrollar viejos barrios y aparecen nuevos barrios. En el caso de ciudades como Tucumán, por ejemplo, se empieza a ensanchar. Se habla del casco fundacional 9 por 9 manzanas y la ciudad de Tucumán del ensanche, que es cuando Tucumán crece sobre los ejidos, que eran el sector de la ciudad colonial que se preveía para el crecimiento urbano, ya se empieza a extender. El modelo que toda ciudad del mundo sueña con ser en este momento es la ciudad de París. Pero no cualquier París, sino el París que en esos años, alrededor de 1850, 1870, está cambiando. Ese señor que vemos con la pala y el pico en la mano, que es el barón de Haussmann, que es como el intendente de París, el prefecto de París, que va a cambiar el viejo París medieval por el París que hoy podemos ir a ver si tenemos la suerte de hacer turismo, donde va a generar grandes transformaciones para sanear la ciudad, para permitir un fluido transporte de personas y mercancías, para equipar y para hacer de París una ciudad armónica y estética. Todas las ciudades del mundo quisieron ser París y por algo a Buenos Aires se le dice la París de América del Sur, porque el norte estaba puesto, la imagen, el ideal, el ideario estaba puesto en esa ciudad de París, con lo cual se van a adoptar un montón de elementos que son propios de la reforma de este barón de Haussmann y se van a implementar en la ciudad de Buenos Aires. Y así como París es la ciudad modélica para Buenos Aires es la ciudad modélica para todas las ciudades capitales del interior de nuestro país. Esto se va a desarrollar en algún momento, cuando vean la ciudad liberal, en los ejemplos de trabajo prácticos con más profundidad. Pero podemos decir que ciertas características son la aparición de las grandes avenidas o boulevards, como se decía, haciendo mención a la palabra francesa que representa a estos tipos de avenidas, las diagonales, la presencia que hemos visto del ferrocarril en el medio de la traza urbana, los grandes parques públicos, ya las plazas paseo, la forestación de las calles, de las plazas, de los parques, nuevas calles más anchas para que las ciudades sean más salubres. La descentralización, ya no todo gira alrededor del núcleo de la plaza fundacional, sino que empiezan a aparecer nuevos centros, nuevos barrios, nuevas plazas, cada vez más funciones urbanas, la incorporación de tecnología que vamos a desarrollar, los cambios en la estética urbana
y la ciudad como ámbito de socialización. Esa sociedad desarrollada, ciudad europeizada, va a usar la calle, va a usar las plazas, va a usar los parques para el intercambio social, para socializar. Algo que me parece muy importante que tengan en cuenta, que en la metrópoli moderna hay algo muy impactante que es la incorporación de la tecnología. Decimos el teléfono, pero también aparecen cuando se desarrolla la energía eléctrica, cuando se desarrollan las primeras usinas, los tranvías eléctricos que pueden recorrer mayores distancias, el alumbrado público eléctrico, la aparición del automóvil en las calles, la generación de cloacas, la instalación de aguas corrientes, el pavimento y, por ejemplo, en Buenos Aires, en las primeras décadas del siglo XX, la instalación de los subterráneos. Vemos acá obras de todo este avance tecnológico en la ciudad de Buenos Aires, que dan a entender, pensemos en Buenos Aires en las primeras décadas del siglo XX como un gran obrador, donde la mayor parte de esas personas que ustedes ven en las obras son inmigrantes que trabajan para esas grandes capitales que vienen de Europa y se van a dedicar, por ejemplo, a hacer las redes de subterráneos o a hacer las instalaciones eléctricas, etcétera, etcétera. Eran capitales italianos, no, ingleses, alemanes. Cuando ustedes vean en los prácticos el tema de la ciudad liberal, es importante que sepan que la Argentina tuvo una posibilidad única para materializar todas estas transformaciones en el desarrollo de un proyecto de una nueva ciudad, que es la ciudad de La Plata, que se va a hacer en 1881, entre 1881 y 84 ya se traza La Plata y se empieza a poblar, que era consecuencia de que en el año 80, en el gobierno de Roca, se decide, en realidad es un decreto, último decreto de Avellaneda, la federalización de Buenos Aires, que es decidir que la ciudad de Buenos Aires es federal, es la capital federal. Después ahora se habla de la ciudad de Buenos Aires, pero durante mucho tiempo se denominaba la capital federal. Sigue siendo Buenos Aires la capital del país Argentina. Entonces, ¿cuál era la capital de la provincia de Buenos Aires? Se determina que no tenía capital y que había que construir una capital. Y en esos 3 años se va a hacer esta ciudad, que tiene el plano acá, el plano fundacional. Una ciudad que era capital, era cercana al puerto, era el centro administrativo, político y económico de la provincia de Buenos Aires. Allí residen las autoridades de la provincia de Buenos Aires, mientras que los edificios públicos importantes de la ciudad de Buenos Aires, lo que le decíamos la capital federal, son los del gobierno nacional. Esta ciudad va a implementar todos los elementos propios de la ciudad liberal, del París de Haussmann, de las transformaciones tecnológicas, de la presencia de la forestación de la mano del higienismo. Hay un video en los links que les hemos dejado que cuenta toda esta gestación de la ciudad de La Plata, es decir, una oportunidad urbana única para aplicar todas las ideas urbanísticas más avanzadas para la época. Con respecto a la arquitectura, hemos venido viendo la importancia de la llegada de los italianos y la preeminencia de la estética italiana en la arquitectura del neoclasicismo tardío. Esto que se hace en tiempos de Rosas alcanza su esplendor en las décadas siguientes. Si vemos los constructores, ya hemos hablado de los Carabati, de Giorgi, de Francisco Righetti en Salta, de los Canepa, son todos originarios de distintas ciudades italianas, que sientan la base, ahora vamos a hablar de qué es el academicismo, de una arquitectura que ya no la hace el tano constructor con el manual o el tratado bajo el brazo, sino realizada por un grupo de arquitectos con mucha formación, con gran dominio técnico, que instalan el academicismo italiano como un lenguaje estilístico hegemónico entre 1880 y 1900, tanto en la arquitectura institucional, en la arquitectura privada, que se desarrolla en tiempos de la generación del 80, en ese tiempo de paz y administración, y que va a tener todo el excedente de recursos económicos del modelo agroexportador para que se pueda hacer una gran cantidad de arquitectura, tanto institucional
como privada, edificios de gobierno, de transporte, todos los nuevos programas arquitectónicos, teatros, escuelas, clubes, hospitales, etc. Bien, ¿qué es esta arquitectura que decimos academicismo italiano? La arquitectura académica es aquella realizada que sigue las enseñanzas de una academia como un lugar destinado a la enseñanza del arte y la formación de artistas. Las academias se remontan a finales de la Edad Media como una institución que se creaba para dar una instrucción, una educación que superara la enseñanza artesanal, la estructura de los gremios que hemos visto que caracterizó a la escasa formación que tenían los técnicos que hicieron la arquitectura colonial, que se transmitía de persona en persona. Esto eran instituciones dedicadas a la enseñanza, a la instrucción. En el siglo XVII se creó la Academia Francesa en tiempo de Luis XIV, la Académie des Beaux-Arts, l'École des Beaux-Arts de París, que va a ser, digamos, su desarrollo a partir de 1830 en la ciudad de París. Esta es la academia más emblemática de la época, porque París y su cultura eran emblemáticos en todo el mundo. En todo el mundo del siglo XIX se caracterizó por una cosmovisión universalista, es decir, que entendía que el mundo podía tener los mismos valores, los mismos principios y el mismo destino. Todo era universal. Entonces todo el mundo miró a París y a Francia como un modelo cultural. Hay otras academias en Florencia, en Roma, en Berlín, en Viena, en Londres, y en el territorio de América, los Borbones van a instituir la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1752. Es decir, el academicismo se va a caracterizar por ser una arquitectura regida por normas rigurosas, racionales, expresadas en relaciones geométricas, principios ordenadores que se enseñaba a componer con armonía, con simetría, con ritmo. A lo largo de estos años, que van desde el 80 hasta 1914 y en algunas ciudades de provincia hasta 1930, ese academicismo va a ser, en un principio dando continuidad al neoclasicismo tardío, de fuerte impronta de las formas estilísticas italianas, que ya hemos visto del siglo XV, el siglo XVI, del Renacimiento y del manierismo italianos, tanto de los palacios urbanos como de las iglesias, de la arquitectura religiosa. Pero a medida que transcurre el tiempo, el academicismo italiano se va a empezar a mezclar con elementos franceses, que van a provenir de ese predominio que Francia empieza a tener en todo el mundo y a vender su arquitectura desde la École des Beaux-Arts de París. Entonces los elementos italianos se van a empezar a mezclar con elementos franceses y se va a producir lo que se conoce como el eclecticismo, que se va a dar se va a enseñar en las mismas academias. Por eso hablamos de un academicismo ecléctico. El eclecticismo es una corriente filosófica que toma distintos elementos de distintas corrientes. Es decir, en la arquitectura hablamos de eclecticismo cuando hay mezcla de elementos estilísticos. En este caso, el academicismo ecléctico, hay una mezcla de elementos italianos y franceses. Pero a medida que la Academia de Beaux-Arts de París tiene más predominio y París se convierte en ese emblema que toda ciudad quiere ser, el academicismo se va a depurar y hacia fines del siglo va a hacerse lo que se conoce el academicismo francés, con presencia pura de formas estilísticas francesas. Ese academicismo francés tiene fuentes de inspiración a la arquitectura francesa. De lo que hace a la arquitectura de vivienda doméstica de los grandes palacios franceses de los siglos XVII y XVIII, como fue Vaux-le-Vicomte en el siglo XVII, el emblema de la arquitectura francesa, que es el Palacio de Luis XIV, Versalles, del siglo XVII, pero también las grandes residencias de la burguesía francesa del siglo XVIII y después del XIX, como el Gran Hotel Soubise o el Gran Hotel Lyon del siglo XVIII. En definitiva, en este periodo, la arquitectura, la cultura arquitectónica va a ser ecléctica por definición, porque va a haber una serie de lenguajes estilísticos que coexisten, desde el academicismo italiano
al eclecticismo, al academicismo francés, al pintoresquismo que ya vamos a ver en las áreas de las afueras de la ciudad y en las villas veraniegas, al neogótico del cual hablamos en la clase anterior, todo esto va a estar coexistiendo. E incluso la arquitectura, la cultura arquitectónica ecléctica en el ejercicio de la profesión va a seguir predominando prácticamente hasta avanzado el siglo XX, y los estudios de arquitectura ya locales van a realizar una obra en cualquier lenguaje estilístico. Ya vamos a ver que se van a incorporar otros nuevos a principios del siglo XX en las clases siguientes. Pero podemos definir como ecléctica toda la cultura arquitectónica de la época. Así como vimos en el periodo preliberal, en el periodo liberal también la vivienda va a sufrir un impacto. Ya se abandona la vivienda patios, ese burgués, ese inmigrante que ha prosperado, o las clases altas de la oligarquía argentina, que constituye la alta burguesía argentina, va a querer tener una vivienda acorde a todo el progreso de la época. La europeización de las costumbres, la adopción de una mentalidad burguesa propia de la burguesía europea, la familia que ya no es en absoluto la familia patriarcal, sino es una familia transicional, en algunos casos con rasgos de una familia tradicional, es decir, se aferra a conservar algunos rasgos antiguos, como por ejemplo sigue siendo figura importante el hombre, pero no como lo era en el periodo patriarcal, y el fuerte poder adquisitivo de estas clases sociales altas, la alta burguesía, va a hacer que la vivienda tome un cambio drástico, y no va a ser casual que va a tomar como modelos franceses de vivienda del momento. Las residencias urbanas de la alta burguesía se van a basar en lo que en Francia se conoce como el hotel particulier, que no confundamos la palabra hotel con hotel como conocemos hoy, sino hotel quiere decir edificio, alojamiento, que es la vivienda burguesa europea, que es heredera de esos palacios, grandes palacios como Versalles que hemos visto en el siglo XVII, que va a tener dos escalas. El Gran Hotel, como vemos acá una imagen del Palacio Paz en Buenos Aires, a la izquierda, o el Petit Hotel, que es una vivienda con las mismas características de menor envergadura. Este es un Petit Hotel en la calle Arenales en Buenos Aires. Lo único que lo va a diferenciar, los conceptos son los mismos, pero lo que lo va a diferenciar es la escala. El Gran Hotel tiene, por ejemplo, el Palacio Paz, 12.000 metros cuadrados. Piensen ustedes que es una vivienda familiar, y el Petit Hotel puede tener 1.200, 1.600 metros cuadrados. Esto se va a desarrollar más en el caso en que vean en los trabajos prácticos la casuística de los Gran Hotel o del Petit Hotel. Pero aparece en este periodo, con esa expansión de las ciudades, lo que se conoce como las residencias suburbanas, que van a estar en un primer lugar en lugares que la sociedad esta que ya se ha desarrollado va a elegir como lugares para el descanso, para el veraneo, lugares de mejores condiciones climáticas, donde salir de la ciudad para ir hacia estos sitios de descanso, como pueden ser los chalets que se hacen en Mar del Plata, que es la primera gran lugar de veraneo de la clase alta argentina. Vemos acá la Villa Ortiz Basualdo, hay muchas en Mar del Plata, o lo que fuera para Tucumán, uno de nuestros puntos veraniegos, como fue Villa Nugués, donde se va a desarrollar lo que se conoce como el chalet pintoresquista. Ya vamos a ver qué es el pintoresquismo, pero que básicamente va a seguir la influencia de la tradición inglesa de la casa victoriana. Inglaterra desarrolla a fines del siglo XIX, en periodos del gobierno de la reina Victoria, lo que se conoce como la casa victoriana, donde el burgués empieza a diferencia de la vivienda francesa que acabamos de ver, el Gran Hotel y el Petit Hotel, que estaban, ya lo van a ver en profundidad, caracterizados por una rigurosa estructura, rigurosos usos y costumbres, la casa victoriana va a ser una casa relajada que va a tratar de que los propietarios vivan en una forma confortable, y eso va a ser el modelo de las viviendas justamente para los lugares de descanso, de veraneo, las primeras villas de veraneo del país. La arquitectura pintoresquista de la mano de
la arquitectura inglesa, se origina el pintoresquismo en Inglaterra en el siglo XVIII. Pintoresquismo alude a que es tan lindo que es digno de ser pintado. Va a tener fuente de inspiración a la arquitectura vernácula, rural, de los pequeños pueblos, de las afueras de Inglaterra o de distintas ciudades europeas. De ahí toman los elementos. Esto se va a profundizar en las clases de trabajos prácticos. Y finalmente no podemos dejar de hacer mención a cómo es la vivienda popular. Hablábamos varias veces a lo largo de esta clase de esa llegada masiva del inmigrante pobre europeo que llega sin nada a América con ese afán de hacerse de la América, de progresar y que de hecho la gran mayor parte lo va a lograr por medio de la movilidad social vertical, la educación, las posibilidades económicas que brindaba la Argentina para la época, que están representadas en ese famoso libro y la frase "mi hijo el doctor", que era el doctor, que era la aspiración de lograr que el hijo del inmigrante que se emplea de obrero, de albañil, menos de mano de obra en el campo, pero que también era el trabajador rural, pero que su hijo, por medio de la educación, iba a llegar a ser un doctor. Y de hecho, eso sucedió y sucedió muchísimo. Y eso constituyó esa gran clase media argentina que va a ser la protagonista de todo lo que vamos a ver en el siglo XX. Pero ahora nos remitamos a la llegada del inmigrante. También hay links que hablan de los conventillos en el aula virtual, para que ustedes vean. El inmigrante venía sin nada, con la urgencia de establecerse. A veces llegaba primero el padre y después hacía venir al resto de su familia. Muchas veces se subían a un barco que no sabían a dónde iba a América, podría ser a Norteamérica, a Sudamérica. Algunos venían con algún dato de algún vecino que ya se había afincado y van a buscar ubicarse en lo que pudieran. Lo que se pudo en ese momento eran los conventillos, que eran lugares que en un principio van a ser conventillos de resabio, que son conventillos de las casas que abandonan a patios la alta burguesía, la oligarquía, buscando sus nuevas viviendas, irse a su gran hotel, a su petit hotel, o por expulsados por los problemas de la epidemia de fiebre amarilla, pero que van a tener condiciones de hacinamiento, de insalubridad, porque el que les alquilaba no invertía nada en dotarles ni de agua, ni de cloacas, ni de todo el progreso que iba llegando. Eso va a ser consecuencia de reclamos ya avanzados del siglo XX, donde además de una casa patios, cada habitación de la casa se le iba a otorgar a una familia completa, es decir, viven muchas familias distintas de inmigrantes dentro de ese conventillo. Y no solo lo van a hacer los inmigrantes, sino como dice en esta croquis de la arquitecta Marta Silva, del libro que les recomiendo leer, de La vivienda de criollos y extranjeros, del arquitecto Lecuona, los gringos, es decir, los extranjeros, y los compadritos, que son el compadrito, el que está apoyado ahí en el arco de entrada, que es el viejo criollo, el gaucho expulsado del campo, que viene a las ciudades y que se convierte en un personaje muy pintoresco, muy característico de la época. Bueno, con esto cerramos esta clase de síntesis de este periodo 1880-1914 y se van a desarrollar distintos casos en la clase siguiente.